Bien, esta vez hablaremos de la privación de la libertad. La libertad es un bien jurídico. La Constitución no la garantiza. La Constitución no garantiza el ejercicio de la libertad. Si la Constitución garantizara la libertad, se cargaría todo el derecho penal prácticamente, porque no daría opción a instituciones jurídicas privativas de la libertad. Pero en cambio, la Constitución en el artículo 66, en su numeral 29, en uno de esos 4 literales que hay en el numeral 29, reconoce a las personas, reconoce a los seres humanos que tienen la libertad como una condición natural. Dice que garantiza, y el numeral 29 dice, el reconocimiento que hemos nacido libres. A la Constitución reconocer que hemos nacido libre, lo que está diciendo el constituyente, el ser humano es libre. La libertad no se la hemos dado nosotros, no se la ha dado el Estado. La libertad no se lo ha dado nadie. El ser humano nace libre. Esto tiene una trascendencia fundamental. Sin embargo, no se garantiza la libertad, pero sí se reconoce que la libertad es anterior a cualquier legislación, a cualquier ordenamiento, a cualquier Estado. La libertad es anterior, es primera. El ser humano nace libre. Pues bien, sin embargo, el Estado se reserva en su derecho de punir, ius puniendi, la posibilidad de privar, bajo ciertas circunstancias por supuesto, de esa libertad que es natural, ya anterior a cualquier constitución y a cualquier ley, a cualquier Estado, y a cualquier sociedad incluso, se podría decir fácilmente, privar de la libertad al ciudadano. Bien, siendo esto así, el orden jurídico debe de crear instituciones ya legitimadas por la Constitución, que da ese permiso, instituciones jurídicas privativas de libertad. Y aquí entramos necesariamente a tratar un asunto ya del lenguaje. Esto de privación de la libertad es una jerga, unos términos, unas palabras que arrastramos desde muy antiguo, pero que no va con la idea que existe en el saber humano actualmente, en lo que dice la filosofía, lo que dice la antropología, lo que dice la psicología y lo que dice el derecho también sobre la libertad. Bueno, ya en filosofía, por ejemplo, ya con los existencialistas, se empezó a tratar con gran profundidad el problema de la libertad, ¿no? Luego también, directamente yendo al derecho, los llamados derechos de libertad se han ampliado tremendamente. Y en el posmodernismo en general, que es el tiempo que estamos ahora viviendo, se ha puesto muy de moda la libertad. La libertad está de moda. Y ya las ideas de libertad que actualmente manejamos no nos permiten seguir utilizando esta expresión de privación
de libertad, por ejemplo, para referirnos a una pena o para referirnos a una prisión preventiva, que sin embargo siguen siendo llamadas instituciones privativas de la libertad. ¿Por qué razón? Porque si los griegos dijeron, Platón, que el ser humano era un animal político, animal politicón, y luego también Aristóteles, que era un animal social, y decían que era un animal racional, modernamente se prefiere decir que el ser humano es un ser libertad. El ser humano es su libertad. Y es libre, por supuesto, porque es racional. Es libre porque es un ser moral. Puede elegir entre una, otra u otra cosa y decidir de acuerdo a criterios de valores, a criterios morales. Es un ser ético. Y por tanto, por estas consideraciones y tantas otras, decimos que el ser humano es un ser libertad. Es decir, privarle al ser humano de su libertad es privarle de su mismo ser, de ser humano. Es decir, si le quitamos la libertad al ser humano, dejamos al animal. El animal no es libre, ¿no? También no tiene razón, no tiene libertad, no es un ser tampoco moral. Bueno, si le quitamos la libertad al ser humano, ya no nos queda un ser humano ahí, ¿no? Puede conservar tal vez la vida, un ser vegetativo, pongamos una persona que ha perdido completamente sus funciones cerebrales, es decir, lo que comúnmente se llama, que está en condiciones, dicen, descerebrado, es decir, sin funciones cerebrales. Bueno, es una persona que conserva la vida, ¿no? Es un ser vivo, ¿sí? Pero en la humanidad se le ha ido por completo. Por eso tanto se dice que no tiene sentido conservar, hasta por la misma dignidad del ser humano, ¿no? Conservarle la vida en esas condiciones no tiene ningún sentido. No hay una forma de privar al ser humano y que el ser humano siga existiendo. Si lo metemos en una jaula, no le hemos privado de su libertad. Lo que sí hemos hecho es disminuírsela, pero ¿qué libertad le hemos disminuido? Porque no le hemos disminuido, por ejemplo, su libertad de pensamiento. Puede pensar lo que le dé la gana. Se refiere a una limitación de su libertad de tránsito. Pero hay otras muchas medidas, además de las llamadas privativas de libertad, que no privan de la libertad, ya que la privación es la ausencia completa de la libertad. Se me priva de la libertad cuando no me quedo sin libertad ninguna. Cuando no tengo libertad, entonces he sido privado de mi libertad. No tengo libertad. Pero si no tengo libertad, pues ya no soy un ser humano. Entonces lo que se hace sí es disminuir de manera muy importante la libertad de la persona, pero la libertad de tránsito, a una prisión preventiva, a una pena. La persona está disminuida, no totalmente, no está privada de la libertad de tránsito, solo está disminuida, porque aunque sea en un espacio muy pequeño, muy constante, tiene un movimiento físico, un transitar dentro de su celda, por ejemplo. Ya por eso no podemos decir que se le ha privado de su libertad de tránsito, pero sí podemos decir que claramente se le ha disminuido de manera muy importante su libertad de tránsito. Bien, hay otras medidas cautelares que a nadie se le ocurre decir que son privativas de libertad, pero que también disminuyen la libertad de tránsito. La más fácil de todas, por ejemplo, la prohibición de salida del país. Prohibición de salida del país limita el tránsito de la persona al territorio nacional, pues. Entonces, también esa medida cautelar le limita, le disminuye su libertad de tránsito.
Lo que pasa es que una prisión preventiva, por ejemplo, se la disminuye muchísimo más. Pero siempre simplemente disminuye su libertad. Para privarle completamente de la libertad de tránsito a una persona tendríamos que atarlo completamente, que no se pueda mover, ¿no? Aún así conservaría otras libertades, como la libertad de expresión, por ejemplo, pero tendríamos que impedirle que se exprese de ninguna manera, conservaría su libertad de pensamiento. Es imposible privarle de la libertad a un ser humano, matándolo, pero luego de matarlo ya no hay ser humano. Entonces el ser humano es el ser libertad. ¿Qué somos los seres humanos? Somos nuestra libertad. Somos nuestra libertad. Y la libertad, en la manera como la experimenta el ser humano, en esa dimensión, en esa, digamos así, magnitud, si podemos hablar en estos términos acaso, bueno, esa libertad, la libertad humana, es lo que somos. Un ser aún más libre que nosotros, pues tendría otra naturaleza, probablemente una naturaleza angélica, ¿no? O un ser de libertad absoluta, infinita, pues una naturaleza divina. Bueno, el ser humano es la libertad humana. Esta libertad que tenemos, eso es lo que somos en cuanto seres humanos. De manera que conservar este término de privación de la libertad es completamente anticuado, va contra lo que nos dice actualmente el saber filosófico y en general el saber humano, y también de lo que nos dice el propio derecho de lo que es la libertad. Bien, sin embargo, en este vídeo y en cualquier otro que hagamos, si nos refiramos a este tema, utilizaremos el término de todas maneras, privación de libertad, o institución privativa de libertad, o medida cautelar privativa de libertad, cualquiera de estas cosas, porque está en la jerga jurídica, en el foro jurídico, y se lo usa de manera general, ¿no? Y para podernos comunicar, para podernos entender, la seguiremos usando, pero haciendo esta aclaración, que es un término muy incorrecto, que ha llegado la hora de eliminarlo y sustituirlo por un término que exprese mejor los contenidos de una institución, como la prisión preventiva, por ejemplo. Bien. Antes de analizar las instituciones privativas de libertad, hecha la aclaración que acabamos de hacer, yo creo necesario hacer otro análisis. El derecho a la libertad del ser humano. El ser humano es libre y tiene derecho de ser libre. La libertad del ser humano es una condición natural del ser humano, una condición natural. Luego, esa condición natural, esa naturaleza libre del ser humano, ¿no?, le llama al ser humano a ser libre. Es decir, si encerramos, no necesitamos decir hipotéticamente, porque de hecho se los encierra y hay instituciones jurídicas que así lo legitiman, se los meten en una jaula a las personas. Bueno, la naturaleza le va a llamar a esa persona a la libertad. Por eso las personas que están detenidas quieren recobrar su libertad, porque la naturaleza de su libertad le llama a vivir esa libertad. Bien, cuando se quiere penar, por ejemplo, un delito como el de la evasión, ¿no? ¿Sí? Un detenido que en el ejercicio, en el seguir ese llamado de la naturaleza, ese impulso de la naturaleza, busca su libertad, evade la prisión, o sea, se fuga de la cárcel. Bueno, esta persona ha hecho efectivo un llamado de la propia naturaleza, ¿no? Ese derecho no podemos negarle a un ser humano.
No podemos criminalizar ese hecho, no podemos hacerlo un delito. Eso es, creo yo, inconstitucional, porque la Constitución reconoce que el ser humano es libre. Por tanto, que el ser humano nace libre, nadie le ha dado su libertad, es una condición natural del ser humano. Evidentemente, el que busca su libertad por el llamado de la naturaleza, no puede ser objeto de un proceso penal. Bien, esto es importante tener en cuenta, es decir, la libertad es una condición natural del ser humano, que lo hace ser humano, y el ser humano tiene derecho a ser libre y a buscar su libertad. No debe de ser grabado, no debe de ser agravada su situación, no debe de ser perjudicado, por ejemplo, por el hecho de que no comparezca personalmente. No debe de crearse por eso malas presunciones. Es decir, los seres humanos debemos de tener la garantía de que podemos seguir los llamados de la naturaleza, que nos llama a ser libres, independientemente de lo que hayamos acordado como sociedad, de las normas que hayamos creado los seres humanos, las sociedades. Independientemente de estas normas, la libertad es anterior a todas estas normas y debe de respetar, las normas deben de respetar esta condición natural, ¿no? El ser humano tiene que tener plena libertad y plena garantía que podrá seguir el llamado de la naturaleza de ser libre y que esto no le perjudicará en un proceso penal, no le creará malas presunciones, ni va a agravar su situación, ni va a constituir un nuevo delito. Bien, en lo futuro no queremos hacer demasiado largo un vídeo, ni este ni cualquier otro que hagamos, de manera que dejamos para el futuro ya el análisis más detallado de cada una de las instituciones privativas de libertad. Por ahora, hasta aquí este vídeo. Gracias por haberme escuchado. Les ha hablado Lenín Garcés Silva. Gracias por haberme escuchado.